La primera cuestión que me llamó la atención, que en España los Balcanes nadie los prestó nunca atención. Por qué nació tu interés por los Balcanes? Me gustaría saber. Eh, yo creo que primero porque hubo una especie de epifanía cuando fui a Belgrado por primera vez en 2005, que había un fuerte contraste entre ese discurso negativista que existía sobre los Balcanes y sobre su población, y luego el tipo de perfil que yo encontré allí de ciudadanía, ¿no? Pues la gente en las terrazas, muy conectada a Europa, con una cultura general pues bastante extendida. Belgrado además era y es una metrópoli. Y por otro lado había el desafío intelectual de una zona europea pues bastante desconocida en España, y, y bueno, todo el aprendizaje que supondría pues conocer la región, aprender el idioma y hacer mis estudios de posgrado allí, especializarme como balcanista. Sí, en qué te formaste exactamente? En Belgrado. Yo estudié Derecho y Ciencias Políticas, y luego obtuve, después de 2 años en Belgrado, una beca de la EFIP para ser investigador y hacer el máster creo que se llamaba Política y Administración, en la Universidad de Belgrado, en la Facultad de Ciencias Políticas. Sí. Luego me interesa mucho. Los 2 primeros años en Belgrado fui profesor de español en el Instituto Cervantes. Sí, y luego has estado 12 años en Serbia, en Belgrado, y has visto muchos cambios. ¿Qué es lo que más destacas de los últimos tiempos, de los grandes cambios que se han dado allá? Bueno, no creo que se hayan dado grandes cambios. Eh, Realmente lo que hay es, pues bueno, por un lado a nivel político hay una construcción nacional diferenciada, es decir, son nuevos estados, y Croacia pues, ha entrado en la Unión Europea en 2013. Serbia pues sigue esa política no alineada en la que por un lado es proeuropea pero no renuncia a su amistad con Rusia. Bosnia sigue con esa división política entre serbios, croatas y musulmanes. Realmente el único país que ha cambiado a nivel político de una manera relevante ha sido Macedonia. Es decir, que ha pasado del gobierno de Gruevski durante 10 años al nuevo gobierno, bueno, que está en proceso de resolver el problema con Grecia, que ha cambiado esa política de maximalismo nacionalista que había en la época de Gruevski, con la reivindicación de un pasado vinculado a Alejandro Magno, bueno, a intentar hacer todo lo posible para resolver el problema del nombre con Grecia, entre la Unión Europea y la OTAN. Más que creo que destacar un cambio, lo que destacaría es una continuidad que de toda la transición, que es el cansancio político de la sociedad, ¿no? De un momento de efervescencia nacionalista a una situación de apatía política, ¿no? Que parece que la sociedad necesita descansar después de las turbulencias de los años 90. Luego ha habido cambios económicos, no del todo relevantes, a lo mejor estéticos, con grandes proyectos urbanísticos, como es el Grado Waterfront, o como ha sido este levantamiento kitsch, con vocación griega, ¿no?, que ha habido en Skopje, o el cambio del parque móvil, que hay mejores coches, pero realmente la mayoría de la sociedad hoy por hoy, sobre todo de mi generación, lo que quiere es marcharse de allí, ¿no? Las cifras hablan de un 60-70% de la gente entre 20 y 30 años, no solamente de marcharse, sino todas las dificultades que tienen luego para volver, Un, des- en el caso de la diáspora. sí, un desastre, en definitiva. Y luego yo no sé si tú lo ves igual, pero yo creo que hay dos enfermos que no marchan y que no se ve ninguna evolución, sino más bien negativa, ¿no? Que es el caso de Bosnia y el caso de Kosovo, ¿no? Y en Bosnia está ocurriendo lo que tú hablas, que se ha ido, ha perdido en el censo 1 millón de habitantes, de 4,5 millones pasó a 3,5, ¿no? Que no sé si tú lo percibes, que son un poco los enfermos de la región, ¿no? Sí, realmente ni la clase política de Bosnia
Bosnia-Herzegovina ni de Kosovo ha cambiado durante los últimos 10 años. En el caso de Bosnia, básicamente porque se ha privilegiado desde externamente la seguridad y la estabilidad a las reformas democráticas. Entonces se sigue utilizando mucho el elemento étnico para dividir a la sociedad. Por un lado, porque los acuerdos de Dayton lo facilitan, el hecho de que solamente puedan ser representantes políticos serbios, croatas y musulmanes, y el sistema de la presidencia sea rotatorio y se reparta entre serbios, croatas y musulmanes, y porque cualquier conato de cambio es utilizado por la clase política para utilizar el recuerdo de la guerra. Es decir, en Bosnia-Herzegovina el cambio político estaba vinculado con el conflicto. Es decir, la fragmentación de Yugoslavia llevó al conflicto, y por tanto cuando hubo las manifestaciones, por ejemplo, de febrero del 2014, que fue una ventana de oportunidad para la reforma democrática, para la aparición de sociedad civil, rápidamente la élite política vinculó la movilización con la inestabilidad y por tanto con una posibilidad de nuevo conflicto. Y en el caso de Kosovo, porque el proceso de reconocimiento de Kosovo también ha servido de excusa para no hacer cambios políticos de importancia. Hay una diferencia entre Bosnia y Kosovo, es decir, mientras en Bosnia hay 3 grupos étnicos y es una sociedad muy multiétnica, en Kosovo hay una mayoría albano-kosovar, y por tanto hay una mayor alteración de partidos políticos con diferentes intereses, pero también eso ha producido que no haya una oposición cohesionada frente al liderazgo de Hasim Taci y de Ramon Haradinaj, que son ahora los que están en el poder. Y ya yendo a tu libro, quería preguntarte un poco, digamos, cuando se escribe un libro siempre hay algún propósito. ¿Había algún propósito en el libro? ¿Cuál era el propósito, digamos, de Maratón Balcánico? Bueno, había muchos propósitos. O sea, por un lado, yo soy analista de la región, soy politólogo, y siempre tendemos a tener una posición distante respecto a la región como analistas, y yo quería hacer un libro intimista, es decir, algo que permitiera al lector identificarse con las personas, identificarse conmigo, de alguna manera humanizar los Balcanes para que el lector empatizara con la población local. Por otro lado, porque me parecía que no se había escrito todavía un libro de viajes post-yugoslavo. Es decir, un libro que analizara qué ha ocurrido, ¿no?, después de la fragmentación de Yugoslavia y de las guerras de secesión. Quería también escribir un libro que tuviera un punto de reivindicación de aquellas cuestiones desconocidas sobre los Balcanes, sobre todo los lectores en español, como puede ser el cine yugoslavo, la música yugoslava, bueno, los gustos de la población e intereses de la gente en la actualidad. Luego quería hacer un libro ligero, es decir, no quería hacer un libro denso, sino que hiciera un libro que se leyera, digamos, con mayor facilidad que todos estos, digamos, ensayos que pueden ser, pues bueno, muy completos, pero también muy sesudos y difíciles de entender para alguien que no sea balcanista. Y luego también mi necesidad, digamos, personal de contar algo que a mí me hubiera gustado leer cuando llegué a la región y que no pude leer, y que pude de alguna manera compensar a través de libros como el de Rebecca West, ¿no? Sí, y bueno, y finalmente te quería preguntar cómo ves el futuro de la región, no sé, porque yo creo que las cosas están un poquito mejor que hace 10 años, ¿no? En primer lugar, por lo que hablabas al principio del asunto de Macedonia, que parece que ya se arregla, no sé, se ven movimientos de que quizás Serbia y Macedonia en un futuro estén dentro de la Unión Europea, si todo más o menos se va encajando, que el futuro parece, no sé, se mira de una forma bien distinta hace 10, 12 años,
que teníamos mucho más problemas encima de la mesa, mucho más conflictos, ¿no? ¿Cómo percibes el futuro y cómo crees que quedará esa región en el futuro diseño de Europa? Yo espero y deseo que la región entre en la Unión Europea, y parece que es el propósito de la mayoría de la clase política. Entonces, en ese sentido, también los Balcanes es un termómetro de la situación política en el seno de la Unión Europea. Si la Unión Europea apuesta por la región, yo creo que significará de alguna manera que las reformas políticas en los Balcanes han realizado que la Unión Europea tiene buena salud. Si no ocurre eso, los Balcanes nos demostrarán, como ha demostrado desde el 2014 al 2018, que cuando la Unión Europea renuncia a apoyar las reformas políticas, a proteger los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de los Balcanes, hay una evolución política. Yo creo que mientras la situación política, económica y social de los Balcanes sea estable, considero que el futuro de la región es bueno, pero al mismo tiempo asumo que es muy influenciable al conflicto entre potencias internacionales. Bueno, pues eso era todo. Muchas gracias, Miguel, por tu ayuda y por tu entrevista. Bueno, Sí, y yo te quería...